Hay momentos en la vida en que la existencia misma se siente como una rebelión. Cuando el simple acto de respirar, de presentarse en el mundo tal como uno es, se convierte en una declaración de desafío. Imagina entrar en un mundo que te dice, antes incluso de que puedas hablar, que eres un error, que las leyes de tu país han convertido tu nacimiento en ilegal. Esto no es una metáfora. Es el peso de la historia grabado en la carne. Para Trevor Noah, nacer en la Suráfrica del apartheid no fue solo una historia de pobreza o lucha, sino una violación de la ley. Su madre era negra. Su padre era blanco. Juntos, crearon algo que el sistema declaró prohibido. Él. Existir era esconderse. Reír era arriesgarse a ser descubierto. Jugar bajo el sol era invitar al castigo. Sin embargo, dentro de esa contradicción, una vida construida sobre la invisibilidad y el brillo, emergió una de las verdades más poderosas del espíritu humano: que la identidad no puede ser proscrita, y que la libertad no comienza cuando la sociedad da permiso, sino cuando el alma decide ser vista. Esta no es simplemente la historia de un comediante que alcanzó la fama mundial. Es la historia de lo que significa ser humano en un mundo obsesionado con dividir a la raza humana. Trata sobre cómo las cadenas que nos atan a veces se convierten en la forja que nos moldea. Todos cargamos cadenas invisibles. Algunas se tejen con el miedo, otras con la vergüenza o el silencio heredado. Quizá no sean de hierro ni acero, pero aún así influyen en nuestras decisiones. Tal vez tu cadena sea la expectativa de quién deberías ser, el trabajo, la relación, la cultura que define tu valía. Tal vez sea el color de tu piel, el acento de tu voz o el lugar donde naciste. Para Trevor, esas cadenas estaban escritas en la ley, impuestas por las armas y predicadas desde los púlpitos. El apartheid no era simplemente un sistema político. Era guerra psicológica, un plan para hacer creer a la gente en su propia inferioridad, para borrar la posibilidad de la humanidad antes de que pudiera florecer. Pero dentro de esa oscuridad artificial nació un niño que se negó a ver el mundo solo a través de los ojos de los oprimidos. En cambio observó lo absurdo de todo, la crueldad disfrazada de orden, las reglas sin sentido, y encontró algo extraordinario: perspectiva. A través de la risa, aprendería a sobrellevar el dolor. A través del caos, descubriría la coherencia. A través de la invisibilidad, encontraría la visión. Toda gran historia comienza con una contradicción. Y, nacido para el crimen, es la contradicción definitiva. Es tragedia y comedia a la vez, confesión y revelación. El punto clave de la vida de Trevor es que nunca debió existir. Y sin embargo, precisamente por eso, encarna la infinita capacidad de resiliencia humana. El sistema dictaminó que no debió nacer. El universo discrepó. Y quizá ese sea el mensaje más profundo que se esconde tras su humor: que toda persona, en algún momento, nace bajo un conjunto de reglas que no escribió, en una sociedad que decide su valía antes de que pueda hablar. Puede que no todos vivamos bajo el apartheid, pero muchos vivimos bajo muros invisibles, sistemas que premian la conformidad y castigan la autenticidad. Ocultamos partes de nosotros mismos para sobrevivir. Aprendemos a integrarnos para no ser doblegados. Pero ¿y si el verdadero crimen no es nacer diferente, sino morir sin haber aceptado jamás esa diferencia? La belleza de la historia de Trevor Noah reside no solo en la supervivencia, sino en la transformación. Aprendió a usar las mismas herramientas destinadas a oprimirlo: el lenguaje, el humor, la observación, como instrumentos de libertad. Dominó varios idiomas, no por ambición académica, sino como una forma de moverse entre comunidades, de pertenecer donde se le negaba la pertenencia. En una sociedad dividida por el color de la piel, se convirtió en un camaleón de la conexión, un traductor entre mundos. Su don para la comedia no consistía en contar chistes, sino en descifrar la verdad.
consistía en observar la locura del comportamiento humano y encontrar la paz a través de la risa. Hay una profunda sabiduría en ello, la capacidad de reír no porque la vida sea fácil, sino porque uno se niega a dejar que el dolor te defina. Cuando observamos la infancia de Trevor desde esta perspectiva, se convierte en algo más que unas memorias. Se transforma en una metáfora. Cada límite que traspasó, cada regla que infringió, cada escape por los pelos del castigo fue un ensayo de lo que todos debemos hacer: superar las limitaciones heredadas. La lucha por alcanzar la libertad es universal. Es el niño que crece sintiéndose invisible, el artista cuyos sueños son tachados de insensatos, el trabajador atrapado en un sistema que valora la productividad por encima de la humanidad, la persona que siente demasiado, demasiado diferente, demasiado viva en un mundo que premia el silencio. La historia de Trevor se convierte en nuestro mirror, recordándonos que, incluso si naces en un mundo que te dice «no puedes», el simple hecho de intentarlo se convierte en revolución. Así comienza la historia, no con un triunfo, sino con tensión. Un niño mestizo en una tierra donde su rostro era prueba de un crimen. Su madre, una guerrera envuelta en fe, le enseñaba a no doblegarse ante las circunstancias, sino a superarlas. Su padre, un susurro silencioso de un mundo más allá de los muros. Su hogar, un campo de batalla de risas y peligro. Cada instante era una cuestión de supervivencia. Y sin embargo, cada supervivencia llevaba consigo el eco de la risa, un recordatorio de que la vida, por muy limitada que fuera, aún le pertenecía. Es en esta paradoja donde reside la fuerza de nacido para el crimen, que se puede nacer con limitaciones y aún así vivir sin límites. Este primer capítulo no es solo una invitación al mundo de Trevor, sino un desafío al nuestro. ¿Cuáles son las cadenas invisibles que rigen nuestras vidas modernas? Quizás no sean leyes de segregación ni controles policiales, pero son igual de reales. La ansiedad por la perfección, la adicción a la aprobación, el racismo silencioso que se esconde tras la cortesía, las divisiones digitales que reproducen las antiguas con un nuevo diseño. Navegamos por vidas cuidadosamente seleccionadas, comparamos nuestro valor con píxeles, y olvidamos que la libertad no empieza con la validación, sino con la autoaceptación. De este modo, la historia de Trevor trasciende el tiempo y la geografía. No se trata de Sudáfrica, sino de cada corazón que alguna vez luchó por pertenecer. Nos enseña que, incluso cuando el mundo te dice que estás equivocado, aún puedes elegir estar bien contigo mismo. Lo que hace tan poderosa a Nacido para el crimen no es su política, sino su humanidad. Trevor no se presenta como un héroe, se presenta como una pregunta. ¿Cómo ser uno mismo cuando el mundo te dice que no lo seas? ¿Cómo amar cuando todo a tu alrededor enseña odio? ¿Cómo perdonar cuando la injusticia ha marcado tu infancia? Estas no son solo sus preguntas, son las nuestras. Y quizás por eso su risa resulta sanadora. Nos recuerda que el dolor puede coexistir con la alegría, que el sufrimiento puede coexistir con la gracia, y que la identidad no es algo que otros otorgan, sino que se reclama desde dentro. Así que, al comenzar este viaje, imagínate donde una vez estuvo Trevor, entre mundos, entre reglas, entre el bien y el mal. Imagina que te dicen que tu mera presencia es un problema que resolver. Y aún así, decides vivir plenamente, con intensidad, con brillantez. Esa es la valentía de haber nacido con un delito. Es la valentía de existir sin complejos en un mundo que se beneficia de tu silencio. Es la audacia de transformar las heridas en sabiduría, la confusión en claridad, el dolor en poder. Es sobre todo el recordatorio de que la libertad no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y quizás ahí es donde nuestra historia realmente comienza, con un simple acto de rebeldía, la decisión de ver la belleza en un mundo roto, de reír incluso cuando no se debe, de amar incluso cuando es peligroso. Para algunos, esa decisión es supervivencia. Para otros, es el comienzo de la grandeza. Para Trevor Noah, fue ambas cosas. Y al seguir su trayectoria, desde las sombras del apartheid hasta los reflectores de los escenarios internacionales, recordamos una verdad eterna.
Nunca estuviste destinado a ser producto de tus circunstancias, sino a crear tu propio significado. Y a veces, nacer con antecedentes penales es nacer libre. En un mundo consumido por la división, donde las leyes dictaban quién podía amar, donde la fe se usaba para justificar el miedo y donde la identidad era cuestión de vida o muerte, la risa se convirtió en un acto de rebeldía. En el corazón de la Sudáfrica del apartheid, una tierra diseñada para dividir, clasificar y controlar, Trevor Noah nació como una contradicción, una violación viviente de la ley. Llegó a una sociedad obsesionada con el color, la jerarquía y el control, donde el tono de piel determinaba los derechos y donde su mera existencia era a la vez imposible e innegable. Su nacimiento fue una silenciosa explosión en un sistema que buscaba la perfección a través de la separación. No se suponía que existiera, y sin embargo, existió. Esa mera existencia, su presencia, su risa, su aliento, era resistencia. Nacer siendo un delito significaba vivir en constante movimiento, aprender a esconderse a plena vista, aprender que la seguridad y el peligro podían compartir el mismo latido. Significaba crecer en un mundo que ilegalizaba el amor, que castigaba la conexión, que buscaba borrar la humanidad de millones. Pero dentro de ese mismo mundo, en las estrechas grietas entre la crueldad y el caos, algo extraordinario echó raíces: el humor, la resiliencia y el espíritu indomable de supervivencia. La historia de Trevor no trata simplemente de sobrevivir a la injusticia, sino de redefinir el significado de la libertad, de encontrar la risa en medio del fuego, de descubrir que la alegría no es la ausencia de dolor, sino la negativa a rendirse ante él. La premisa de nacido para el crimen es profundamente personal y a la vez universalmente humana, que las fronteras que el mundo te impone, ya sean de raza, clase o creencias, no miden tu potencial, sino que lo ponen a prueba. En medio de la opresión, Trevor no encontró desesperación sino guía, no amargura sino perspectiva. Su historia revela que el humor no es frivolidad, sino inteligencia en acción, el arte de encontrarle sentido al caos. A través de la risa, desmanteló la lógica absurda del apartheid. La idea de que la proximidad a la blancura equivalía a valía personal, que el tono de piel determinaba la moralidad, que el idioma definía la pertenencia. Comprendió la ilusión desde muy joven, quizá porque él mismo era la ilusión hecha carne, un niño que pertenecía a todas partes y a ninguna. Su madre, Patricia Nombuyi Selo Noah, se convirtió en su primera maestra, filósofa y guía. Lo crió con una voluntad de hierro, envuelta en fe, enseñándole que la crueldad del mundo no podía doblegar su compasión. Si quieres culpar a Dios, culpa a Dios por darte la fuerza para resistir, le decía. Le enseñó que la religión podía ser tanto arma como refugio, que el perdón no era debilidad, sino libertad. Le enseñó a pensar por sí mismo, a cuestionarlo todo y a no dejar que el odio del mundo endureciera su corazón. Entre las ruinas de una nación devastada, sembró en su hijo las semillas de la rebeldía y la alegría. Fue su fe, firme e inquebrantable, la que sentó las bases de todo lo que llegaría a ser. Para comprender por qué Trevor escribió este libro, hay que entender que la memoria no es solo narración, sino rebelión contra el olvido. El apartheid fue diseñado no solo para separar físicamente a las personas, sino también para dividir la memoria misma, para convencer a generaciones de que su sufrimiento era normal y sus sueños peligrosos. Nacido para el crimen, se erige como testigo y arma, una crónica del absurdo del racismo sistémico y un testimonio de la supervivencia del amor en condiciones imposibles. Trevor escribió esto no para regodizarse en el pasado, sino para iluminarlo, para mostrar que aún en los rincones más oscuros de la historia humana, la luz del humor aún puede brillar. Quería que el mundo supiera que reír en tiempos así no es negación, sino resistencia. El libro responde a una pregunta temporal.
¿Cómo encontrar la identidad en un mundo construido sobre la negación? Y la respuesta no llega solo a través de la ira, sino también a través de la comprensión. La vida de Trevor enseña que reír en medio del fuego es reclamar el control de la propia historia. Es decir, podéis controlar mi mundo, pero no mi perspectiva. La premisa resuena porque refleja las batallas invisibles que todos enfrentamos, incluso más allá de la brutalidad del apartheid. Todos vivimos dentro de sistemas invisibles. Normas sociales, expectativas culturales, jerarquías económicas, que dictan quién pertenece y quién no. Todos conocemos la sensación de estar entre dos mundos, de tener que representar diferentes versiones de nosotros mismos para ser aceptados. El viaje de Trevor es un reflejo magnificado de este dilema humano. Siendo un niño mestizo, no pertenecía a ninguna categoría. Era demasiado claro para ser negro, demasiado oscuro para ser blanco, demasiado desconocido para ser de color. Su sola presencia desafiaba la lógica de la separación. Cuando su madre caminaba con él por la calle, fingía ser su sirvienta. Cuando su padre jugaba con él en el parque, tenían que esconderse de la policía. Desde el principio, aprendió a navegar entre paradojas, a vivir entre mundos, a reinventarse constantemente. Y a través de esta constante transformación, adquirió la única habilidad que el mundo dividido jamás pudo suprimir: la empatía. Esa empatía se convirtió en su arma. Le permitió conectar con personas de distintas tribus, idiomas y dolores. Dominó algo más que las palabras. Dominó la naturaleza humana. En una nación donde el idioma era a la vez puente y barrera, aprendió todos los dialectos posibles, no para impresionar, sino para sobrevivir. Y más tarde, esa habilidad se convertiría en la piedra angular de su carrera. Para Trevor, la comedia no era solo arte, era estrategia. Era su forma de procesar el trauma, de desarmar a sus enemigos, de conectar con desconocidos. La risa se convirtió en su lenguaje de paz, su rebeldía envuelta en ritmo y sincronización. Cuando se presentaba ante el público, ya fuera en un pueblo polviento o en escenarios internacionales, no solo contaba chistes, sino que transformaba el dolor en significado. Decía: «He visto lo peor de lo que es capaz la humanidad, y aún así, elijo reír». Eso es lo que hace que su historia sea transformadora. No celebra el sufrimiento, sino que lo reivindica. Lo que hace que Nacido para el crimen sea atemporal es su claridad moral disfrazada de humor. El libro no solo describe el apartheid, desmantela la psicología que lo sustenta. Obliga a los lectores a confrontar cómo operan los sistemas de opresión, no solo a través de la violencia, sino también a través de la normalización. Cómo se puede enseñar a las personas a creer en su propia superioridad o inferioridad sin cuestionar jamás el porqué. El don de Trevor reside en que expone esta locura sin amargura. En cambio, se ríe de ella, no porque le parezca graciosa, sino porque se niega a que lo domine. Su risa no es escapismo, es iluminación. Es el sonido de alguien que ha visto la injusticia de cerca y ha decidido, aún así, seguir siendo humano. Y en esa elección reside la premisa más profunda de su filosofía. La libertad no la otorgan las leyes, se vive a través de la perspectiva. Nacido para el crimen también captura la alquimia del amor maternal, ese que construye naciones silenciosamente desde adentro. La madre de Trevor es el pilar espiritual de la historia, una viva encarnación de coraje y fe. A través de ella, aprendemos que la rebeldía puede manifestarse de muchas maneras: oración, educación, disciplina, humor. Rompió las reglas no para sembrar el caos, sino para crear, desafiando al sistema con la simple insistencia de que su hijo merecía un futuro más allá de la mera supervivencia. Su fe no era suave, sino feroz, de la que puede mover montañas o desafiar a dictadores. Lo llevaba a 3 iglesias distintas cada domingo, enseñándole que la fe no se trataba de religión, sino de resiliencia. A través de sus ojos vemos cómo la risa y la creencia se convierten en pilares gemelos de resistencia. En muchos sentidos, el libro es una carta de amor a ella, un testimonio de que la esperanza inquebrantable de una persona puede reescribir el destino. Sin embargo, el fuego del apartheid no era una metáfora, era real, y arrasaba con todo a su paso. Determinaba dónde podías vivir,
a quién podías amar y qué podías soñar. Pero la historia de Trevor no se centra en la desesperación, sino en la trascendencia. Muestra cómo, incluso en sistemas diseñados para aplastar, el espíritu humano encuentra resquicios a través de la conexión, la curiosidad y el humor. Demuestra que la opresión puede definir el escenario, pero no puede dictar la actuación. Su vida se convierte en una alegoría de lo que todo soñador debe afrontar. La comprensión de que no puedes esperar a que te den permiso para existir. Debes reclamarlo. El poder de Nacido para el crimen reside en su capacidad de transformar la historia en filosofía. Toma la brutal especificidad del apartheid y la proyecta como un espejo que refleja nuestras vidas modernas. Para el lector actual, la historia no trata simplemente de Sudáfrica, trata de todos nosotros que vivimos en sistemas que aún asignan valor en función de la diferencia, ya sea por raza, clase, género o identidad. La lección de Trevor es que la risa no borra el dolor, pero lo iguala. Nos recuerda que nuestra absurdidad compartida es mayor que nuestras divisiones. En cierto sentido, el humor se convierte en la forma más pura de sabiduría, porque nos obliga a ver la verdad sin corazas. Por eso Nacido para el crimen sigue siendo relevante, no como las memorias de un solo hombre, sino como una guía para toda persona que busca plenitud en un mundo fracturado. Su premisa no es solo la supervivencia, sino la transformación. Argumenta que el mismo fuego que te consume también puede forjarte, que el dolor puede convertirse en tu pasaporte a la comprensión. A través de su historia, Trevor Noah nos recuerda que la risa no es lo opuesto a la seriedad, sino su compañera. La risa, en sus manos, se convierte en la herramienta del filósofo, el himno del rebelde, la plegaria del superviviente. Es el sonido de la claridad que resuena en medio del caos. Es el recordatorio de que el espíritu humano, por más limitado que esté, siempre encuentra la manera de cantar. Así pues, la risa en el fuego no es solo una frase, es el latido del corazón del viaje de Trevor y la esencia de esta filosofía. Es la comprensión de que la libertad comienza en la mente mucho antes de existir en el mundo. Es la valentía de sonreír no porque la vida sea fácil, sino porque eres más fuerte de lo que el mundo esperaba. Es una llamada a recordar que cada persona, por muy difíciles que hayan sido las circunstancias de su nacimiento, lleva dentro el poder de reescribir su historia. En la risa de Trevor oímos el eco de la rebeldía, pero también el susurro de la esperanza, que la mayor fortaleza de la humanidad no reside en su perfección, sino en su perseverancia. Y así, entre las cenizas de la injusticia, entre el humo de la crueldad histórica, un niño nacido de un crimen aprendió a transformar el dolor en poesía, el sufrimiento en ritmo y la injusticia en risa. Esa risa fue su revolución. Esa risa fue su luz. Aprender a bailar en lugares rotos es aprender el lenguaje de la resiliencia, el ritmo de quienes se niegan a ser definidos por sus heridas. Nacido para el crimen es, en esencia, una historia de movimiento, de adaptación constante y de transformación a través del caos, de aprender a encontrar el equilibrio donde parece imposible. Enseña que el mundo a menudo te hará pedazos, pero esos pedazos aún pueden moverse, aún pueden formar una especie de danza, una coreografía de supervivencia. El viaje de Trevor Noah a través de las ruinas del apartheid no es solo un relato de lucha política, sino un modelo de cómo el alma humana aprende a convertir el dolor en posibilidad. Sus lecciones no están escritas en libros de texto ni envueltas en filosofías simplistas. Se aprenden en las calles, en el silencio entre explosiones de risa, en los momentos en que la vida exige improvisación. Para Trevor, cada encuentro, cada humillación, cada acto de injusticia se convirtió en una oportunidad para descifrar la condición humana, para comprender no solo cómo operan los sistemas de poder, sino cómo los individuos pueden trascenderlos. Bailar en lugares rotos significa ver belleza donde otros ven escombros, moverse con propósito cuando el mundo exige quietud y encontrar la libertad no en la perfección, sino en la participación, en la voluntad de vivir, amar y reír en medio de la incertidumbre. La primera lección que Trevor imparte a través del simple hecho de su existencia es que la identidad no es fija, es fluida, adaptable y expansiva. Nunca se le permitió pertenecer a una sola tribu, así que aprendió a pertenecer a todas. Era un niño de contradicciones, demasiado claro para ser negro, demasiado oscuro para ser blanco, demasiado único para ser confinado,
En lugar de dejar que eso lo fracturara, lo convirtió en su fundamento. Aprendió desde pequeño que la supervivencia dependía de comprender el mundo de todos, pero sin ser nunca propiedad de ninguno. Dominó varios idiomas, zulú, xhosa, afrikáans e inglés, no solo como herramienta de comunicación, sino como forma de poder. En la lógica del apartheid, el lenguaje era identidad, y la identidad era control. Al dominar el lenguaje, Trevor burló el sistema. Podía hablar con cualquiera, cruzar fronteras invisibles y disipar la desconfianza con humor y fluidez. Comprendió que para conectar con la gente, primero hay que ir a su encuentro, y para ello hay que aprender a escuchar. Esa se convirtió en su primera lección de sabiduría. La adaptabilidad no es traición sino supervivencia. Cuando aprendes a moverte entre mundos, te vuelves intocable, porque ya no dependes de una zona narrativa para definir tu valía. La segunda lección surge de la risa misma, su maestra de toda la vida. En un hogar donde la pobreza era la realidad cotidiana y el miedo acechaba tras cada ventana, la risa era la única riqueza que nadie podía arrebatarle. Trevor descubrió que el humor podía desarmar al opresor, disolver la tensión y herar heridas demasiado profundas para expresarlas con palabras. Vio cómo la risa transformaba la desesperación en diálogo. Cuando su madre sufría maltrato, cuando los vecinos murmuraban sobre su origen mestizo, cuando los maestros intentaban menospreciarlo, aprendió a responder no con amargura, sino con ironía. La risa se convirtió en su escudo y espada, un lenguaje que ninguna ley podía prohibir. Descubrió que el humor no se trataba de negación, sino de control. Le permitía dictar los términos de su propio dolor, contar su historia antes de que otros pudieran tergiversarla. Reír ante la injusticia era recuperar el poder sobre ella. La verdad más profunda que revela es que el humor es una forma de valentía. La valentía de ver con claridad sin derrumbarse, de afrontar el absurdo con conciencia, de transformar las lágrimas en sabiduría. En un mundo donde la crueldad a menudo se disfraza de orden, la risa se convierte en un acto espiritual, una rebelión de alegría contra la maquinaria del miedo. La tercera lección se encarna en la rebeldía de su madre, un modelo de valentía, fe y amor que desafía la lógica. Patricia Noah crió a su hijo como si el futuro en el que creía ya existiera. Le enseñó a leer cuando otros no tenían libros, a cuestionar la autoridad cuando otros obedecían, a soñar más allá de lo que la ley permitía. Le decía, eres especial porque Dios te hizo así, no como halago, sino como profecía. Se negó a que la época del apartheid dictara su crianza. Cuando la sociedad le decía que guardara silencio, ella cantaba más fuerte. Cuando la ley le decía que se inclinara, ella solo se arrodillaba para rezar. A través de ella, Trevor aprendió que la rebeldía no siempre es ruidosa. A veces es la silenciosa decisión de creer en su propio valor. Rompió las reglas no para crear caos, sino para crear. Su fe era radical porque se negaba a ser confinada a ninguna iglesia o sistema. Vivía la vida como si lo divino mismo viviera en la rebeldía. Su ejemplo se convirtió en el fundamento de la espiritualidad de Trevor, que la fe no es la ausencia de duda, sino la persistencia de la creencia en medio de ella. De ella aprendió que la verdadera libertad no consiste en cambiar el sistema, sino que empieza por cambiar la forma en que uno se ve a sí mismo dentro de él. Le enseñó que el amor no es debilidad, que el perdón no es rendición y que reír en medio del fuego es la forma más auténtica de adoración. La cuarta lección trata sobre la perspectiva, el arte de transformar el dolor en poder. La vida de Trevor estuvo llena de contradicciones, privilegio y pobreza, peligro y alegría, invisibilidad y fama. Sin embargo, aprendió a ver que cada contradicción envolvía una lección oculta. Al crecer en una sociedad obsesionada con la raza, comprendió que el racismo tenía menos que ver con el color de la piel y más con el condicionamiento, con las historias que nos cuentan sobre quiénes somos. Al negarse a interiorizar esas historias, se liberó mucho antes de que el sistema lo declarara libre. Se dio cuenta que la mente no puede ser colonizada sin consentimiento, que la rebelión más poderosa es pensar por uno mismo. Para Trevor, la perspectiva se convirtió en armadura y brújula.
Le permitió ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una preparación. Le enseñó a tratar cada humillación como un aula, cada injusticia como un espejo. Aprendió que el dolor, cuando se examina profundamente, revela la verdad, y que la verdad, una vez comprendida, se convierte en fortaleza. Esto es lo que significa bailar en lugares rotos, encontrar ritmo en el desorden, moverse con propósito incluso cuando el suelo se mueve, comprender que el caos no es el final de la historia, sino el comienzo de la evolución. Otra lección fundamental que marcó la vida de Trevor fue el poder transformador de la empatía. Vivir entre barreras raciales y culturales le brindó una visión panorámica de la humanidad. Comprendió que toda persona, sin importar su origen, está marcada por el miedo a perder poder, identidad o pertenencia. En lugar de juzgar, aprendió a comprender. Esta empatía le permitió conectar con personas que, de otro modo, lo habrían visto como un extraño. Ya fuera vendiendo CDs piratas en el barrio o presentando programas de televisión internacionales, el principio era el mismo. La conexión comienza con la curiosidad. Aprendió que comprender a los demás no significa estar de acuerdo con ellos, sino reconocer su humanidad. Esta comprensión se convirtió en uno de sus mayores dones, la capacidad de tender puentes a través del humor y la empatía. Entendió que la risa es el sonido de los muros que se derrumban, que la conexión comienza cuando dejamos de defender nuestro dolor y empezamos a compartirlo. Un tema recurrente en la historia de Trevor es la relación entre el caos y la creatividad. La imprevisibilidad de su infancia, los constantes traslados, la inestabilidad económica y las contradicciones raciales se convirtió en la materia prima de su imaginación. En la incertidumbre de su niñez descubrió un patrón. Cada vez que la estabilidad se rompía, la creatividad despertaba. Aprendió a adaptarse no solo para sobrevivir, sino para innovar. Esto se convirtió en otra lección. El mundo no premia a quienes evitan el caos. Premia a quienes saben navegarlo con gracia. Bailar en la adversidad es ver el caos no como destrucción, sino como coreografía. Cada dificultad se convirtió en un ensayo para la reinvención. Esta idea definiría más tarde su éxito en la comedia, donde el ritmo, la observación y la adaptación se fusionan en arte. Su capacidad para encontrar humor en el dolor no es una máscara, sino maestría. Es la decisión consciente de transformar el desorden en creación, de dejar que el caos se convierta en creación. Una de las lecciones más profundas que Trevor imparte es sobre el perdón. Un perdón que no nace de la debilidad, sino de la sabiduría. Su vida estuvo marcada por profundas heridas, un padrastro abusivo, un hogar violento, una sociedad que criminalizaba su existencia. Sin embargo, a pesar de todo, aprendió a perdonar, no porque los demás lo merecieran, sino porque se negaba a que el odio se convirtiera en su herencia. Vio lo que la amargura les hacía a las personas, cómo envenenaba el espíritu, cómo aprisionaba la libertad por la que luchaban. Para Trevor, el perdón no era olvidar, sino comprender. Era ver el dolor como parte de una historia humana más amplia, una que no se puede sanar con venganza. En este sentido, el perdón se convierte en un acto de liberación. Libera el alma de la tiranía del pasado, permitiendo que la vida siga adelante. Es, en sí mismo, una especie de danza, un acto de gracia en movimiento, un reconocimiento de que la paz comienza cuando dejamos de revivir nuestro sufrimiento. En todas estas lecciones subyace un marco profundo, la idea de que el significado se construye, no se encuentra. La vida de Trevor demuestra que la identidad no es un destino, sino un proceso continuo de creación. En los fragmentos de su mundo, aprendió a reconstruirse poco a poco, usando el humor como pegamento, la perspectiva como pintura y la empatía como estructura. Cada experiencia, por dolorosa que fuera, enriqueció su comprensión de lo que significa estar vivo. Aprendió que la vida no se trata de escapar del dolor, sino de expandirse dentro de él, de encontrar maneras de prosperar incluso cuando las circunstancias son adversas. Por eso su historia resulta universal, porque cada oyente, de alguna manera, intenta sortear sus propias ruinas, encontrar la gracia entre los fragmentos. Nacido para el crimen no es una guía para el éxito, sino una reflexión sobre cómo comienza realmente,
con la capacidad de verse a uno mismo con claridad, incluso cuando el mundo se niega a hacerlo. El mensaje central de Trevor es que todo ser humano es a la vez imperfecto y hermoso, limitado e ilimitado, y que la danza de la vida reside en aceptar ambas verdades simultáneamente. Al abrazar la contradicción, se alcanza la coherencia. Al dejar de luchar contra el caos, se aprende a fluir con él. Su vida se convierte en una metáfora de esta danza, el arte de transformar el sufrimiento en ritmo, la confusión en curiosidad, el dolor en expresión. Bailar en la adversidad es vivir con valentía en las grietas del mundo, reclamar la belleza incluso cuando parece ausente, avanzar incluso cuando la música es incierta. Así, la estructura de Born a Crime se despliega como una sinfonía de supervivencia, la adaptabilidad como ritmo, el humor como melodía, la empatía como armonía y el perdón como repetición. Juntos crean la banda sonora de la resiliencia, la música de un alma que no se niega a detenerse. Trevor Noah nos enseña que no existe una vida perfecta más allá del dolor, ni una libertad impecable ajena al miedo. Solo existe esto: la decisión de seguir bailando, de seguir riendo, de seguir amando. Porque incluso entre las ruinas, incluso cuando los muros de la historia aún resuenan con la injusticia, el espíritu humano siempre ha conocido los pasos. Recuerda cómo moverse, cómo respirar, cómo levantarse. Y quizás esa sea la mayor lección de todas, que ser humano no es evitar quebrarse, sino convertirse en arte después de la adversidad. La resiliencia no es un milagro, es una arquitectura, un marco invisible que se construye pieza por pieza, momento a momento, en la mente y el corazón de quienes se niegan a sucumbir. En Nacido para el crimen, Trevor Noah revela esta arquitectura no a través de la teoría, sino mediante la experiencia viviente, que la fortaleza no se hereda, se construye, que la supervivencia no es un rasgo, sino una mentalidad. Su historia es una lección magistral sobre la psicología de la resistencia, un modelo de cómo la identidad, el humor y la perspectiva se entrelazan para formar el andamiaje de la resiliencia. Desde una perspectiva psicológica, la vida de Trevor es un estudio de adaptabilidad bajo presión. Creció en un entorno que constantemente lo obligaba a cambiar de registro emocional y cognitivo, un momento escondiéndose de la policía por el color de su piel, al siguiente riendo con amigos de tribus opuestas. Cada situación exigía una versión diferente de sí mismo, una nueva arquitectura emocional que se adaptara al espacio que ocupara. Esta continua adaptación entrenó una mente capaz de reformular el peligro como un desafío, el dolor como una oportunidad y el caos como una lección. La psicología moderna lo llama flexibilidad cognitiva, la capacidad de alternar entre múltiples perspectivas sin perder la propia identidad. Trevor la experimentó antes incluso de poder ponerle nombre. Aprendió que cuando no se puede cambiar el mundo, se cambia la forma de verlo. Y ese simple cambio, de percepción, de interpretación, de diálogo interno, puede marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza, entre la parálisis y la acción. La base de la resiliencia, como demuestra Trevor, reside en la construcción de significado, el proceso de encontrar un propósito a partir del sufrimiento. Cada adversidad que enfrentó se convirtió en una narrativa que podía controlar a través de la narración y el humor. Psicólogos como Viktor Frankl han observado desde hace mucho tiempo que quienes sobreviven a las circunstancias más duras no son los más fuertes ni los más inteligentes, sino aquellos que encuentran significado en su sufrimiento. El humor de Trevor no es casual, es un mecanismo de defensa desarrollado, una forma de recuperar el control sobre experiencias que intentaron silenciarlo. Cuando bromea sobre los absurdos del apartheid, no minimiza el dolor, lo contextualiza. Dice, si puedo nombrarlo, puedo entenderlo. Si puedo reírme de ello, puedo superarlo. Ese proceso de transformación, del dolor a la narrativa y a la risa, es la alquimia psicológica que define su resiliencia. Es una lección para cualquiera que se desenvuelva en el caos moderno. Tu historia es lo único que realmente te pertenece. Y cómo la cuentas determina si te aprisiona o te libera. La arquitectura de la resiliencia no se construye evitando el dolor, sino integrándolo, transformando el trauma en sabiduría, la inseguridad en empatía, el miedo en combustible.
Otro pilar psicológico presente en la historia de Trevor es la inteligencia emocional. La capacidad de comprender a las personas, de interpretar el lenguaje silencioso del poder y la vulnerabilidad. En la Sudáfrica del apartheid, un malentendido podía ser fatal. Saber cuándo hablar, cuándo desaparecer, cuándo encantar y cuándo resistir no era una habilidad social, sino un instinto de supervivencia refinado hasta convertirse en arte. De niño, Trevor aprendió a observar antes de actuar. Observaba cómo se movían las personas, cómo cambiaba su tono de voz cuando llegaba la policía, cómo el lenguaje alteraba las relaciones. Esa percepción lo convirtió en un observador perspicaz y en un conector empático. Esta calibración emocional se convirtió en la base de su posterior éxito en la comedia y la comunicación. Psicológicamente, esto refleja el desarrollo de lo que los investigadores llaman empatía adaptativa. La capacidad de sentir las emociones de los demás sin ahogarse en ellas. Es una empatía agudizada por la necesidad. Permite navegar el conflicto, humanizar incluso al agresor, sobrevivir comprendiendo en lugar de reaccionar. Toda la vida de Trevor fue un aula en esta arquitectura emocional, la capacidad de mantenerse abierto sin ser destruido por lo que ve. La arquitectura de la resiliencia también depende de lo que los psicólogos denominan un locus de control interno, la creencia de que las acciones de uno, y no las fuerzas externas, determinan los resultados. En el caos del apartheid, esta mentalidad podría parecer ilusoria, pero la madre de Trevor la inculcó como un dogma. Le enseñó que su vida era su responsabilidad, que incluso en un juego amañado, aún podía elegir cómo jugar. Este control interno fue lo que le impidió rendirse ante el victimismo. Fue lo que le permitió ver la pobreza no como destino, sino como una circunstancia temporal. En el mundo actual, donde muchos se sienten impotentes ante la incertidumbre económica, la comparación digital y la inestabilidad política, esta mentalidad es más relevante que nunca. La arquitectura de la resiliencia comienza con la responsabilidad, no de lo que sucede, sino de lo que uno hace con lo que sucede. Cuando Trevor se enfrentó al racismo, la violencia o la humillación, no lo negó, pero se negó a que definiera su identidad. Trató cada evento como información, no como destino. Este desapego, no de la emoción, sino del ego, le permitió seguir evolucionando. Es una libertad psicológica que cualquiera puede cultivar, la capacidad de separar quién eres de lo que experimentas. Pero la resiliencia no se construye solo con el aislamiento, también se sustenta en la conexión. La historia de Trevor demuestra que nadie sobrevive solo. La fe de su madre, el humor de su comunidad, sus amistades, todo se convirtió en los pilares de su fortaleza emocional. La psicología moderna confirma que la resiliencia es relacional. Florece en redes de empatía, en presencia de tan solo una persona que cree en tu valía. Patricia Noah fue esa persona para Trevor. Su fe inquebrantable en su potencial creó una autoimagen lo suficientemente fuerte como para resistir el rechazo social. Cada insulto, cada peligro, cada injusticia se veía contrarrestada por su voz que decía, «Eres elegido, eres más». Su amor fue a la vez ancla y brújula, arraigándolo en valores y señalándole el camino hacia las posibilidades. Gracias a ella, Trevor aprendió que la resiliencia no es la ausencia de debilidad, sino la valentía de volver siempre a la fuente de fortaleza. En un mundo que glorifica la independencia, su historia nos recuerda que la resiliencia crece mejor en el terreno de la conexión. En la constante movilidad de Trevor subyace una verdad psicológica crucial. La adaptabilidad es la máxima expresión de resiliencia. Su capacidad para cambiar de identidad, ser comediante, hijo, buscavidas, estudiante, amigo, refleja el mecanismo de sobrevivencia más extraordinario del cerebro humano, la neuroplasticidad, la capacidad de reconfigurarse en respuesta a los desafíos. Donde otros veían inestabilidad, Trevor veía una oportunidad. Cada entorno se convertía en una lección. Vendía CDs piratas no solo para ganar dinero, sino para estudiar el comportamiento humano, cómo responde la gente a la escasez, el estatus y la pertenencia. Transformó cada trapicheo en un experimento conductual, cada revés en una habilidad. Esta adaptabilidad es el antídoto contra la parálisis que azota la vida moderna. En un mundo de cambios vertiginosos, tecnológicos, económicos, emocionales, quienes prosperan son aquellos que pueden ajustar su ritmo sin perder su esencia. La trayectoria de Trevor demuestra que la flexibilidad no implica renunciar a nada, implica evolucionar. Significa mantenerse lo suficientemente abierto para crecer, pero lo suficientemente firme para no perderse en el proceso.
Una idea clave que surge de su historia es el poder del humor como reformulación cognitiva, un proceso psicológico en el que la mente toma experiencias dolorosas y las reinterpreta desde una perspectiva más fortalecedora. La neurociencia demuestra que la risa libera endorfinas, reduce las hormonas del estrés y aumenta la sensación de conexión social. Pero más allá de la química, el humor cambia la percepción. Interrumpe la narrativa del miedo. Cuando Trevor bromea sobre esconderse de la policía de niño, no está trivializando el trauma, está demostrando control sobre la memoria. Al reír, decide cómo la historia vivirá dentro de él. Esta es la resiliencia en su máxima expresión. Transformar el sufrimiento en arte, convertir la impotencia en un chiste. En el mundo hiperconectado de hoy, donde la ansiedad es epidémica y la indignación constante, esta lección tiene un profundo peso. El humor no borra el dolor, pero transforma su energía, permitiéndonos seguir adelante. Es una forma de aikido espiritual que utiliza el peso de la dificultad para impulsarnos hacia adelante. La psicología de la resiliencia es también la psicología del contraste, la coexistencia de contradicciones en una misma persona. La historia de Trevor revela que ser fuerte no significa ser indestructible, sino permitir que múltiples verdades convivan en nuestro interior. Fue víctima y visionario a la vez, temeroso y valiente, quebrantado y completo. Esta flexibilidad psicológica, la capacidad de aceptar la paradoja sin derrumbarse, es lo que impide que el espíritu se quiebre bajo presión. Es lo que permite que la empatía coexista con la ira, la risa con la tristeza, la esperanza con el realismo. En nuestras propias vidas, esto significa reconocer que la resiliencia no es una línea recta, sino una espiral. Regresamos a las mismas heridas con mayor sabiduría cada vez. Caemos, nos reconstruimos, volvemos a caer, pero la estructura se mantiene, porque los cimientos, nuestra autoconciencia, se fortalecen. La historia de Trevor también revela una verdad sobre el trauma sistémico y la sanación generacional. El apartheid no fue solo un sistema político, fue una maquinaria psicológica que condicionó a las personas a dudar de su propio valor. Su legado perdura en la mentalidad de desigualdad, no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. La resiliencia, entonces, no es solo personal, sino colectiva. La sanación requiere no solo risa, sino también sinceridad. Exige que confrontemos los prejuicios, miedos y divisiones ocultos que aún rigen nuestras sociedades. La historia de Trevor se convierte en un espejo para la nuestra, desafiándonos a preguntarnos, ¿qué estructuras modernas aún nos dicen que somos menos que humanos? ¿Qué muros invisibles seguimos aceptando como normales? Su vida demuestra que la resiliencia no se trata de ignorar la injusticia, sino de resistirla sin dejar que nos defina. Es la capacidad de luchar contra el sistema sin convertirnos en él. En el mundo moderno, la resiliencia suele idealizarse como dureza, pero la vida de Trevor nos recuerda que es algo mucho más complejo. Agilidad emocional, fortaleza espiritual y claridad moral. Su resiliencia no proviene de la dureza, sino de la sensibilidad, la voluntad de sentir, de conectar, de perdonar. Es la fuerza para mantenerse bondadoso en un mundo que premia la crueldad, la valentía para conservar la alegría en una cultura que se beneficia de la indignación. Psicológicamente, esta es la forma más elevada de fortaleza, la capacidad de permanecer abierto. Los sistemas cerrados, ya sean sociedades o mentes, se derrumban bajo presión. Los abiertos se adaptan, evolucionan y sobreviven. Esa es la esencia de la estructura que Trevor construyó. Una mente lo suficientemente abierta para aprender del dolor. Un corazón lo suficientemente abierto para amar a pesar de la traición. Un espíritu lo suficientemente abierto para seguir riendo a pesar de la pérdida. Este marco de resiliencia tiene una relevancia infinita en la era digital, donde la opresión adopta formas más sutiles. La comparación, la inseguridad, el agotamiento, la incesante búsqueda de aprobación. Quizás no nos enfrentemos al apartheid, pero sí a algoritmos que manipulan nuestras emociones, sistemas que se lucran con nuestra ansiedad y culturas que confunden visibilidad con valía personal. La lección que ofrece Trevor es atemporal. Tu libertad comienza donde cambia tu perspectiva.
Cuando dejas de esperar a que el mundo cambie y empiezas a cambiar tu interpretación del mismo, recuperas tu poder. La resiliencia no se construye en la comodidad, se forja en la adversidad. Su estructura se fortalece cada vez que afrontas la incertidumbre con curiosidad en lugar de miedo, cada vez que eliges la risa en lugar de la desesperación, la conexión en lugar del aislamiento, la compasión en lugar del cinismo. En última instancia, la arquitectura de la resiliencia es una estructura viva, evoluciona con nosotros. La historia de Trevor nos recuerda que cada acto de bondad, cada risa sincera, cada negativa a sucumbir a la amargura añade un ladrillo más a la catedral invisible de la resistencia humana. Su vida demuestra que la resiliencia no es un acto aislado, sino una práctica diaria. La decisión de levantarse, de adaptarse, de reconstruir tras cada derrumbe. Mirar un mundo diseñado para destruirte y decir, lo reconstruiré de todos modos. Esa es la psicología de la libertad, la comprensión de que ningún sistema, ningún fracaso, ningún dolor puede destruir la arquitectura que has construido en tu interior. Y cuando esa estructura se mantiene en pie, silenciosa, fuerte y luminosa, se convierte en algo más que supervivencia. Se convierte en legado. Se convierte en arte. Se convierte en la verdad inquebrantable de que incluso en las ruinas, la humanidad recuerda cómo levantarse. En el mundo moderno, donde el ruido de miles de pantallas compite con el susurro de nuestros propios pensamientos, la historia de Trevor Noah se convierte en algo más que unas memorias. Se transforma en un manual para recuperar la identidad en una era de distracción y duda. Nacido para el crimen, puede estar arraigado en la política del apartheid, pero sus lecciones son atemporales porque hablan del apartheid invisible que aún persiste en el espíritu humano. La separación entre quienes somos y quienes pretendemos ser, entre nuestra historia y la que representamos para el mundo. Cada publicación, cada imagen cuidadosamente seleccionada, cada eslogan de autoayuda nos dice que seamos más, pero pocos nos recuerdan que seamos auténticos. El viaje de Trevor, visto a través de la lente de la reflexión moderna, no se trata de sobrevivir a la segregación racial, sino de trascender las jaulas psicológicas que aún nos mantienen cautivos. El miedo al juicio, la vergüenza del origen, la creencia de que nuestro pasado nos descalifica para nuestro futuro. Su vida enseña que tu historia, por más fragmentada que sea, no es una herida que ocultar, sino un arma que empuñar. Es tu prueba de la evolución, tu mapa a través del caos, tu demostración de que el dolor puede transformarse en posibilidad. En una sociedad obsesionada con la reinvención, la historia de Trevor nos invita a redescubrir algo antiguo, algo sagrado, la autenticidad como liberación. En el ecosistema digital actual, la pobreza más peligrosa no es material, sino espiritual, una pobreza de significado. Nos desplazamos sin cesar, comparando nuestros momentos cotidianos con los resúmenes de los demás, y en el proceso perdemos el contacto con la crudeza que alguna vez hizo sagrada la experiencia humana. La historia de Trevor rompe con esa ilusión. Demuestra que la verdadera riqueza reside en comprender tu historia de origen y usarla como materia prima para el crecimiento. Transformó el caos del apartheid en el ritmo de la comedia, el dolor de la exclusión en el poder de la narrativa. Nos recuerda que contar historias no es solo entretenimiento, es supervivencia. Contar tu historia con sinceridad es recuperar la autoría de tu vida de fuerzas que prefieren escribirla por ti. En un mundo donde los algoritmos deciden lo que vemos y quienes creemos ser, el simple acto de decir, esto es lo que me pasó, y esto es lo que aprendí, se convierte en un acto de rebeldía. La risa de Trevor ante la injusticia nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino estrategia. Porque cuando eres dueño de tu historia, nadie puede usarla en tu contra. Tu historia es tu poder porque es irrepetible. Es lo único que te pertenece exclusivamente. Sin embargo, muchos pasamos la vida intentando escapar de ella, puliendo sus asperezas, negando su oscuridad. Pero la historia de Trevor nos recuerda que las grietas en tu historia son las que hacen visible la luz. Su identidad mestiza, ni lo suficientemente negra ni lo suficientemente blanca para pertenecer, se convirtió en la base misma de su genio cómico. Lo que una vez lo hizo invisible, se convirtió en su mayor visibilidad.
Esa es la paradoja de la autenticidad. En el momento en el que dejas de ocultar lo que crees que te descalifica, el mundo finalmente te ve. En una cultura que premia la perfección, tus imperfecciones son tu pasaporte a la conexión. Son la prueba de que has vivido, de que has sentido, de que has sobrevivido. Y el mundo, cansado de las apariencias, anhela esa verdad. Trevor convirtió sus desventajas en material, su dolor en perspectiva, su aislamiento en empatía. Al hacerlo, demostró que las historias más poderosas no son las de tenerlo todo, sino las de llegar a ser alguien a pesar de todo. La aplicación moderna de su filosofía reside en replantear nuestra perspectiva sobre la lucha. Nos han condicionado a verla como una interrupción en el camino de la vida. Pero Trevor demuestra que es el camino mismo. Cada dificultad encierra información sobre quién eres, qué valoras y de qué eres capaz. Quienes triunfan no son quienes evitan la lucha, sino quienes extraen significado de ella. En nuestra época, la resiliencia se ha convertido en una palabra de moda, a menudo despojada de su humanidad. Pero la resiliencia de Trevor no se trataba de esforzarse al máximo, sino de mantenerse atento a las posibilidades en medio de la desesperación. Se trataba de curiosidad. En lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, aprendió a preguntarse ¿qué me enseña esto? Ese pequeño cambio de lenguaje transforma el sufrimiento en sabiduría. Es un cambio al alcance de todos. El empleado que sufre agotamiento, el emprendedor que lucha contra la incertidumbre, el estudiante que lidia con su identidad, el padre o la madre que afronta una pérdida. La vida siempre te presentará incertidumbre, pero es cómo interpretes esa incertidumbre lo que da forma a tu futuro. La historia de Trevor es un testimonio viviente de esta verdad. Esa mentalidad es la nueva herencia. En la arquitectura del éxito moderno, contar historias se ha convertido en la nueva moneda de cambio. Las corporaciones contratan oradores para inspirar la innovación, los influencers venden autenticidad como si fuera un producto, y sin embargo, pocos la viven de verdad. La vida de Trevor ofrece un modelo para la autenticidad. Su humor nunca se basó en la autocrítica, sino en la autointerpretación. Hablaba el lenguaje de la contradicción, alegría en medio de la injusticia, risa en medio de la pérdida. Esa capacidad de conectar con los demás a través de la emoción honesta es lo que otorga a su historia una relevancia temporal. En tu propia vida se aplica el mismo principio, ya sea que estés presentando una idea, criando una familia o tratando de encontrarle sentido a la monotonía. Tu capacidad para contar tu verdad, para enmarcar tus experiencias a través de la empatía y la perspicacia, es lo que hace que los demás te escuchen. Contar historias es como transformamos el dolor en poder, el aislamiento en pertenencia. Es como cerramos la brecha entre lo que sucedió y lo que significa. Trevor enseña que las historias que cuentas sobre tu vida no son descripciones, sino modelos. Cada vez que vuelves a contar tu historia con mayor comprensión, reescribes tu futuro. La reflexión moderna también nos obliga a afrontar una pregunta más profunda. ¿Qué sucede cuando tu historia resulta incómoda para el mundo que te rodea? El nacimiento de Trevor fue ilegal. Su existencia una contradicción a un sistema que exigía obediencia al orden racial. Sin embargo, vivió, y aún más importante, se atrevió a hacerse oír. En el contexto actual, esta valentía se traduce en apropiarse de la propia verdad en espacios que prefieren el silencio. Significa no disculparse por la propia identidad, los orígenes y la propia voz. Ya sea alzando la voz en las salas de juntas, desafiando estereotipos culturales o rompiendo patrones generacionales, la lección sigue siendo la misma. El poder de tu historia reside no en su comodidad, sino en su valentía. No es la narrativa pulida la que inspira a otros, sino la cruda, la que dice, no debía sobrevivir, pero lo hice. En un mundo que a menudo intenta definirnos por nuestras heridas, elegir definirse por el propio crecimiento es un acto revolucionario. La historia de Trevor nos recuerda que tu mera existencia puede ser una protesta, tu éxito una forma de activismo, tu risa una declaración de libertad. A medida que la tecnología se acelera y la sociedad se fractura bajo la presión del cambio constante, muchos se encuentran perdidos en crisis de identidad, sin saber quiénes son realmente más allá de los roles que desempeñan. La historia de Trevor también ofrece una guía en este sentido. La identidad no se encuentra, se construye. Es un mosaico de tus elecciones, experiencias y los significados que les asignas. El peligro de la era digital radica en que nos tienta a externalizar esta construcción, a permitir que los me gusta, las métricas y las tendencias nos digan quiénes somos. Pero cuando olvidas tu propia historia, renuncias a tu poder. La autoconciencia de Trevor, su habilidad para reírse de sí mismo sin perder su esencia, es el antídoto contra esta epidemia moderna de validación externa. Demuestra que el autoconocimiento no es un lujo,
sino una armadura. Cuando conoces tu historia, ninguna opinión puede reescribirla. Cuando conoces tu valor, ningún algoritmo puede cuantificarlo. Esta seguridad en uno mismo es lo que hace posible la verdadera libertad en cualquier época. Sin embargo, la historia de Trevor también invita a la humildad. A pesar de su éxito, nunca se posiciona como héroe ni víctima, sino como observador, un estudiante del comportamiento humano. Esa humildad es otra lección moderna. En una era de autopromoción, mantener la curiosidad es radical. Preguntarse, ¿qué puedo aprender de este momento?, en lugar de, ¿cómo puedo parecer más fuerte?, es honrar la verdad de que el crecimiento nunca termina. El peligro de la cultura del autodesarrollo radica en que vende la perfección como una meta. La vida de Trevor rechaza esa ilusión. Nos recuerda que la sanación no es un destino, sino un ritmo, una danza entre recordar y soltar, entre reír y aprender. La reflexión moderna nos exige comprender que la plenitud no es perfección, sino integración. La fusión de todas nuestras partes, incluso aquellas que alguna vez rechazamos. Ese es el verdadero poder de la narrativa. No borra el pasado, lo entreteje en propósito. En términos prácticos, esto significa elegir cada día narrar tu vida conscientemente. Cuando fracasas, puedes contarte una historia de derrota o una de crecimiento. Cuando alguien te rechaza, puedes decir que no eres suficiente o que has cambiado de rumbo. Los hechos no cambian, pero el enfoque sí, y en ese cambio reside la libertad. La historia de Trevor demuestra que las narrativas que repetimos se convierten en las realidades que vivimos. Su madre le enseñó que incluso en un sistema imperfecto, puedes elegir el guión que sigues. Esa es la misma invitación que se extiende a todos los que escuchan ahora. A convertirse en el narrador de su propia existencia, a dejar de citar tus miedos y empezar a escribir tu fe, a ver tus cicatrices no como evidencia de fracaso, sino como capítulos de tu transformación. El mundo puede ponerte etiquetas, pero tú decides si las aceptas o las transformas en lecciones. Tu historia es tu poder porque permite a otros abrazar la suya. Cuando Trevor subió a escenarios internacionales y habló de haber nacido siendo un delito, transformó la vergüenza en solidaridad. Millones vieron reflejadas sus propias batallas ocultas en su risa. Ese es el efecto dominó de la autenticidad. Multiplica el coraje. Cada vez que compartes tu verdad, enciendes una luz para alguien que aún se encuentra perdido en su oscuridad. En una generación asfixiada por la presión de la perfección, esta es la medicina que más necesitamos. Historias que nos recuerdan que está bien ser imperfectos, tener incertidumbre, ser humanos. El mundo moderno idolatra la velocidad, pero la transformación aún requiere paciencia. Requiere el coraje de permanecer en medio de tu proceso de transformación y confiar en que el dolor que sientes hoy se convertirá algún día en la sabiduría que compartes. La vida de Trevor demuestra que nuestro mayor poder reside no en escapar de nuestra historia, sino en editarla con gracia. Y quizás esa sea la reflexión más revolucionaria de todas, que la historia que te cuentas cada mañana moldea la realidad que vives cada noche. Si te dices a ti mismo que eres impotente, el mundo lo confirmará. Pero si te dices a ti mismo que eres un constructor de significado, un arquitecto de la resiliencia, un superviviente que ríe en medio de la adversidad, entonces ningún sistema, ningún fracaso, ningún rechazo podrá destruirte. La lección de Nacido para el crimen no se limita a la historia de Sudáfrica. Es un espejo para la humanidad. Nos invita a cada uno a enfrentar los sistemas internos y externos que aún nos dividen y a superarlos mediante la empatía, el humor y la valentía. Tu historia es tu revolución. Tu risa es tu arma. Tu resiliencia es tu legado. Al final, el mensaje de Trevor se vuelve universal. No necesitas nacer con privilegios para escribir una historia poderosa. Solo necesitas ser lo suficientemente valiente para apropiarte de la que ya tienes. Y si te atreves a contarla con verdad y amor, tu historia no solo te liberará, sino que la recordará al mundo que incluso los comienzos más difíciles pueden dar lugar a vidas extraordinarias. Llega un punto en la vida de todo ser humano en que sobrevivir ya no basta, cuando respirar no es lo mismo que vivir, cuando resistir sin sentido se convierte en otra forma de muerte.
Nacido para el crimen nos lleva en última instancia a esta comprensión, que la verdadera medida de la resiliencia no reside en cuánto tiempo se puede soportar el sufrimiento, sino en cuán profundamente se puede conservar la humanidad a través de él. La vida de Trevor Noah, despojada de su humor y sus triunfos, es una odisea hacia la gracia, esa fuerza silenciosa e invisible que permite seguir amando a un mundo que nunca le ha correspondido plenamente. La gracia no es perdón sin justicia, es fortaleza sin venganza, es la luz que perdura incluso después de que todo lo demás se haya consumido. La historia de Trevor se convierte en una meditación sobre esta verdad, que el dolor nos refina solo cuando encuentra un propósito, y la risa nos redime solo cuando nace del amor. Vivir en gracia es ver más allá del fuego, comprender que incluso lo peor de la vida lleva en sí la semilla del despertar. Esta parte de su historia, el crescendo emocional que subyace a la comedia, no trata de chistes ni de fama, sino de trascendencia, la transformación invisible que se produce cuando una persona deja de pedirle a la vida que sea justa y empieza a aprender a hacerla bella. En el mundo de Trevor, la gracia comienza con su madre. Patricia Noah no era solo un personaje en su vida, era su fundamento moral, su eje espiritual. Su fe no era ingenua, sino desafiante. Creía en un Dios que habitaba en las grietas de los sistemas rotos, que susurraba la verdad a aquellos a quienes la sociedad silenciaba. Su gracia no era sumisión silenciosa, sino rebeldía santificada por el amor. Le enseñó a Trevor que la gracia es la capacidad de actuar con dignidad incluso cuando el mundo te la niega. Es sonreír cuando tienes todas las razones para maldecir, dar cuando ya no te queda nada que ofrecer, creer cuando la lógica te dice que te rindas. Ese tipo de gracia no se hereda, se elige una y otra vez frente a la crueldad. La gracia de Patricia le dio a Trevor la libertad de reír sin amargura, de triunfar sin arrogancia, de recordar sin odio. Se convirtió en su herencia espiritual, la moneda invisible que le permitió desenvolverse en un mundo dividido sin estar dividido por dentro. Y a través de ella vemos la verdad filosófica más profunda de Nacido para el crimen, que la gracia es el puente entre la supervivencia y la trascendencia, entre la resistencia del cuerpo y la paz del alma. Filosóficamente, la vida de Trevor nos invita a cuestionar qué significa realmente ser libre. El fin del apartheid no acabó con la capacidad humana de división, simplemente cambió su apariencia. La libertad, enseña, no es política antes que personal, es un estado interior, una forma de verse a sí mismo independientemente de las limitaciones impuestas por otros. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de pedir permiso para existir. Toda la vida de Trevor fue un desaprendizaje gradual de la necesidad de permiso. Siendo un niño mestizo, la ley le prohibía existir, pero aún así existió. Siendo un joven pobre, no se esperaba que soñara más allá de la supervivencia, pero aún así soñó. Siendo un comediante de una nación fracturada, no se esperaba que hablara en nombre de millones, pero aún así habló. Cada acto de desafío no fue solo rebeldía, sino gracia en acción. En un sentido moderno, todos seguimos aprendiendo esta lección. Quizá no vivamos bajo el apartheid, pero vivimos bajo sistemas invisibles, presión social, temor económico, duda internalizada, que nos dicen quiénes podemos y quiénes no podemos ser. La historia de Trevor resuena a través del tiempo. No le debes al mundo permiso para ser tú mismo. La gracia comienza cuando dejas de disculparte por existir. En su esencia emocional, Nacido para el crimen es una oda a la idea de que nuestras cicatrices no son signos de debilidad, sino símbolos de nuestra participación en la vida. Sentir profundamente, sufrir, quebrarse, reconstruir, estos son los rituales de estar vivo. La esencia filosófica del viaje de Trevor es esta: sobrevivir sin compasión conduce al vacío, pero sobrevivir con compasión se convierte en gracia. El mundo suele glorificar la resiliencia como dureza, pero Trevor demuestra que la ternura es la verdadera revolución. La capacidad de perdonar, de reír, de volver a amar tras una traición, esa es la forma más elevada de poder. La gracia no es la ausencia de dolor, es la negativa a dejar que el dolor se convierta en nuestro lenguaje. Es expresar la alegría con fluidez, aunque los recuerdos aún duelan. Es mantener la fe en que la vida, con toda su crueldad, sigue siendo digna de reverencia. En este sentido, la gracia es la silenciosa poesía de la existencia, la comprensión de que somos a la vez la herida y la sanación, la sombra y la luz, la pregunta y la respuesta. En el mundo moderno, donde el cinismo se disfraza de inteligencia y la indignación de fortaleza, la gracia de Trevor se siente casi radical.
No minimiza el dolor de la historia, pero se niega a venerarlo. No niega las heridas del racismo ni de la pobreza, pero se niega a que definan su imaginación. Esa elección, mirar a la oscuridad y aún así buscar la risa, no es negación, es iluminación. Es la misma gracia que permite que el corazón humano siga latiendo tras una desilusión amorosa. La misma fuerza que permite a las naciones reconciliarse después de la guerra. La gracia es el arte de permanecer abierto en un mundo cerrado. Es la valentía de ver la belleza incluso en el dolor. En una época en que la humanidad a menudo se siente paralizada por la división, la historia de Trevor se convierte en un mapa espiritual. Nos muestra que la unidad no proviene de la homogeneidad, sino de la vulnerabilidad compartida. Cuando cuentas tu historia con honestidad, otros ven su reflejo en ella, y ese reconocimiento es el comienzo de la gracia entre las almas. Hay un momento, a menudo inadvertido, en la historia de Trevor que captura esta esencia a la perfección. Tras el asesinato de su madre a manos de su padrastro, cuando debería haber estado consumido por la rabia, optó por la comprensión. Esa decisión no borró el dolor, sino que lo santificó. Transformó la venganza en reflexión, el sufrimiento en algo sagrado. Es uno de esos momentos que separan la existencia del despertar. Sentir esa profundidad de dolor y aún así elegir el perdón no es un reflejo humano, sino una revelación. Revela que la gracia no es un sentimiento, sino una disciplina. Es el acto consciente de transformar el sufrimiento en sabiduría, en lugar de en arma. En nuestra vida diaria, esta misma elección se presenta de formas más sutiles. Cuando elegimos la compasión en lugar del juicio, la paciencia en lugar de la ira, la fe en lugar de la desesperación. Cada una de estas elecciones fortalece la gracia. Es a través de momentos como estos que evolucionamos de supervivientes a sabios, de víctimas a visionarios. Filosóficamente, la travesía de Trevor puede verse como un diálogo entre el destino y la libertad. El destino le deparó el caos, una identidad dividida entre dos mundos, una madre herida por la violencia, una nación marcada por la historia. La libertad fue su respuesta, su decisión de transformar ese caos en coherencia. Y aquí es donde la filosofía se profundiza. La vida siempre nos deparará un destino, pero la gracia nos permite convertirlo en libertad. En el momento en que empezamos a interpretar nuestras circunstancias, en lugar de ser definidos por ellas, transitamos de la reacción a la creación. La risa de Trevor, su éxito, su sabiduría, nada de esto es suerte, son ecos de la gracia en acción. La gracia no extingue el fuego, te enseña a atravesarlo sin perder tu luz. Vivir con gracia es encontrar significado en el mosaico de tus experiencias. Cada desengaño amoroso se convierte en una lección de empatía, cada pérdida en una lección de desapego, cada injusticia en una lección de integridad. La gracia nos enseña que el alma crece no evitando el dolor, sino comprendiéndolo. De esta manera, la historia de Trevor refleja el viaje de toda la humanidad. La constante evolución de la conciencia a través de la alquimia de la experiencia. Desde una perspectiva filosófica, la gracia es la forma suprema de inteligencia, emocional, espiritual y moral. Es la sabiduría de saber que las contradicciones de la vida no necesitan ser resueltas, solo vividas. Trevor encarna esto al situarse en la intersección de mundos, el blanco y negro, la riqueza y la pobreza, el humor y el desamor, y elegir no elegir entre ellos. En cambio, los integra. Esa integración es la verdadera labor del alma. Es lo que transforma el sufrimiento en arte, la confusión en claridad, la existencia en expresión. En un sentido más amplio, Nacido para el crimen no es solo la autobiografía de Trevor, sino una parábola del potencial humano. Nos invita a observar las partes de nuestra vida que sentimos fragmentadas y a verlas no como errores, sino como ingredientes necesarios para dar sentido a la existencia. La gracia surge cuando dejamos de exigirle perfección a la vida y comenzamos a participar en su desarrollo. Es comprender que el universo no nos debe justicia, pero siempre nos ofrece transformación. Y la transformación, en su forma más pura, es la gracia encarnada. Es la voz suave que dice, esto también puede servirte, incluso cuando todo en nuestro interior grita lo contrario. La gracia transforma el dolor en profundidad, la pérdida en gratitud, el fracaso en humildad.
Es lo que permite a una persona mirar atrás al caos y decir, necesitaba eso para convertirme en quien soy. En el mundo fracturado de hoy, esta lección no es solo filosófica, sino urgente. Nos rodean la división, la indignación y los interminables ciclos de culpa, pero la gracia nos llama a trascender ese ruido. Nos invita a ver la humanidad en aquellos con quienes discrepamos, a escuchar con mayor profundidad, a perdonar con mayor facilidad y a amar con mayor valentía. La gracia no justifica el daño, sino que transforma nuestra relación con él. Nos da el poder de romper los ciclos de dolor al negarnos a reproducirlos. La historia de Trevor nos recuerda que la gracia no es aceptación pasiva, sino evolución activa. Es la decisión de levantarse con integridad, incluso cuando otros se hunden en el odio. Es la decisión de convertirse en luz, no porque la oscuridad desaparezca, sino porque uno elige brillar de todos modos. Y quizás sea esa la lección fundamental de nacido para el crimen, que la gracia es la etapa final de la libertad. Sobrevivir es resistir, prosperar es adaptarse, pero vivir en gracia es trascender, es ir más allá de la dicotomía opresor-oprimido, éxito-fracaso, bien-mal, y morar en cambio en el sagrado punto medio, el espacio donde coexisten la empatía y la sabiduría. La gracia es lo que permite que la risa resuene en medio del dolor, lo que permite que el amor florezca tras la traición, lo que permite que la vida siga siendo sagrada aún en los momentos difíciles. Es comprender que el propósito del alma no es escapar del mundo, sino iluminarlo. En definitiva, la trayectoria de Trevor Noah, desde un delito a convertirse en una voz global, no es solo una historia de éxito, sino una alegoría espiritual. Nos enseña que la gracia no se gana, se recuerda. Siempre ha estado dentro de nosotros, esperando el momento en que dejemos de luchar contra la vida y comencemos a fluir con ella. La gracia es la música que resuena bajo el ruido de la supervivencia, el ritmo que nos recuerda que, aún en el caos, hay orden, aún en la pérdida hay creación, aún en la oscuridad hay luz. Vivir con gracia, entonces, es vivir despierto, reconocer que cada respiración, cada lección, cada momento de risa en medio del dolor es prueba de que el universo aún cree en ti. La historia de Trevor nos recuerda que no importa dónde naciste o qué delito se le imputó a tu existencia, eres sagrado simplemente por estar aquí. Y cuando aprendas a ver la vida a través del prisma de la gracia, cuando la supervivencia se transforme en compasión y el dolor en poesía, comprenderás la verdad más profunda de todas, que vivir no es simplemente soportar, sino amar y seguir amando, incluso después del fuego. La historia de Trevor también revela una verdad sobre el trauma sistémico y la sanación generacional. El apartheid no fue solo un sistema político, fue una maquinaria psicológica que condicionó a las personas a dudar de su propio valor. Su legado perdura en la mentalidad de desigualdad, no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. La resiliencia, entonces, no es solo personal, sino colectiva. La sanación requiere no solo risa, sino también sinceridad. Exige que confrontemos los prejuicios, miedos y divisiones ocultos que aún rigen nuestras sociedades. La historia de Trevor se convierte en un espejo para la nuestra, desafiándonos a preguntarnos, ¿qué estructuras modernas aún nos dicen que somos menos que humanos? ¿Qué muros invisibles seguimos aceptando como normales? Su vida demuestra que la resiliencia no se trata de ignorar la injusticia, sino de resistirla sin dejar que nos defina. Es la capacidad de luchar contra el sistema sin convertirnos en él. En el mundo moderno, la resiliencia suele idealizarse como dureza, pero la vida de Trevor nos recuerda que es algo mucho más complejo. Agilidad emocional, fortaleza espiritual y claridad moral. Su resiliencia no proviene de la dureza, sino de la sensibilidad, la voluntad de sentir, de conectar, de perdonar. Es la fuerza para mantenerse bondadoso en un mundo que premia la crueldad, la valentía para conservar la alegría en una cultura que se beneficia de la indignación. Psicológicamente, esta es la forma más elevada de fortaleza, la capacidad de permanecer abierto. Los sistemas cerrados, ya sean sociedades o mentes,
se derrumban bajo presión. Los abiertos se adaptan, evolucionan y sobreviven. Esa es la esencia de la estructura que Trevor construyó. Una mente lo suficientemente abierta para aprender del dolor. Un corazón lo suficientemente abierto para amar a pesar de la traición. Un espíritu lo suficientemente abierto para seguir riendo a pesar de la pérdida. Este marco de resiliencia tiene una relevancia infinita en la era digital, donde la opresión adopta formas más sutiles. La comparación, la inseguridad, el agotamiento, la incesante búsqueda de aprobación. Quizás no nos enfrentemos al apartheid, pero sí a algoritmos que manipulan nuestras emociones, sistemas que se lucran con nuestra ansiedad y culturas que confunden visibilidad con valía personal. La lección que ofrece Trevor es atemporal. Tu libertad comienza donde cambia tu perspectiva. Cuando dejas de esperar a que el mundo cambie y empiezas a cambiar tu interpretación del mismo, recuperas tu poder. La resiliencia no se construye en la comodidad, se forja en la adversidad. Su estructura se fortalece cada vez que afrontas la incertidumbre con curiosidad en lugar de miedo, cada vez que eliges la risa en lugar de la desesperación, la conexión en lugar del aislamiento, la compasión en lugar del cinismo. En última instancia, la arquitectura de la resiliencia es una estructura viva, evoluciona con nosotros. La historia de Trevor nos recuerda que cada acto de bondad, cada risa sincera, cada negativa a sucumbir a la amargura añade un ladrillo más a la catedral invisible de la resistencia humana. Su vida demuestra que la resiliencia no es un acto aislado, sino una práctica diaria. La decisión de levantarse, de adaptarse, de reconstruir tras cada derrumbe. Mirar un mundo diseñado para destruirte y decir, lo reconstruiré de todos modos. Esa es la psicología de la libertad. La comprensión de que ningún sistema, ningún fracaso, ningún dolor puede destruir la arquitectura que has construido en tu interior. Y cuando esa estructura se mantiene en pie, silenciosa, fuerte y luminosa, se convierte en algo más que supervivencia. Se convierte en legado. Se convierte en arte. Se convierte en la verdad inquebrantable de que incluso en las ruinas, la humanidad recuerda cómo levantarse. En toda historia llega un momento, uno que no llega con alarde ni revelación, sino con una silenciosa comprensión, que todo el caos, el dolor, la risa y las pérdidas nunca fueron casualidad, que la vida no te sucedía para ti. Nacido para el crimen termina donde comienzan todas las grandes transformaciones, con un renacimiento. No por las circunstancias, sino por la conciencia. La vida de Trevor Noah, vista desde la distancia, es menos una autobiografía, y más una historia de resurrección. El relato de un niño que nunca debió existir, convirtiéndose en un hombre que le recordaría al mundo que la existencia misma es un desafío. Que estar vivo en un mundo que intentó borrarte es renacer con un propósito. Su viaje desde las sombras del apartheid hasta la luz del reconocimiento mundial no es una historia de escape, sino de despertar. La transformación no es de la pobreza a la prosperidad, sino de la supervivencia a la trascendencia. De estar definido por los sistemas a definirse a sí mismo más allá de ellos. Y ese es el verdadero significado de renacer, no en la religión, sino en la comprensión. Es el momento en que el espíritu, curtido y marcado por las cicatrices, reconoce que cada fractura no fue la rotura del alma, sino la apertura de su luz. La transformación de Trevor no se debe a la suerte ni a la fama, se debe a la claridad. La claridad que surge de comprender que el propósito no se encuentra en la ausencia de lucha, sino en el significado que le atribuimos. Cada experiencia, desde huir por las calles escondiéndose de la policía, hasta actuar en los escenarios más importantes del mundo, fue un hilo en el tapiz de su desarrollo. Y a medida que ese tapiz se desplegaba, reveló una verdad que nos concierne a todos, que la historia con la que nacemos no tiene por qué ser la historia con la que morimos. Podemos editar la narrativa, reescribir el guión y reclamar la autoría de nuestro destino. Nacido para el crimen se convierte en una declaración de que ningún sistema, ninguna etiqueta, ningún pasado
puede aprisionar el espíritu que decide superarse. Trevor nació en un mundo que lo veía como evidencia de delincuencia, pero a través del coraje y la creatividad, convirtió ese estigma en un símbolo de posibilidad. Nació para el crimen, pero eligió vivir según su vocación. Y ese cambio, del crimen a la vocación, es la esencia de la transformación. Es el momento en que dejas de pedirle permiso a la vida para importar y empiezas a darte cuenta de que ya importas. Renacer con un propósito es dejar de buscar la aprobación de un mundo que se beneficia de tu confusión. Es despertar una mañana y decidir que tu dolor ya no te definirá, sino que se convertirá en tu herramienta. La historia de Trevor refleja ese despertar espiritual. Aprendió que el humor, si bien podía hacer reír a los demás, era ante todo una forma de comprenderse a sí mismo. Su escenario se convirtió en un altar, sus palabras en una especie de escritura sagrada, testimonios de supervivencia transformados en mensajes de esperanza. Cada chiste, cada historia, cada reflexión contenía una chispa de sanación, no solo para él, sino también para quienes lo escuchaban. Porque cuando una persona transforma su dolor en propósito, da permiso a innumerables personas para hacer lo mismo. Ese es el efecto dominó de la transformación. No se limita a una sola vida, resuena en muchas. La historia de Trevor se convirtió en un espejo para millones de personas que crecieron sintiéndose invisibles, ignoradas o indignas. Le susurró que la identidad no está dictada por las circunstancias, y que la risa puede ser una forma sagrada de resistencia. Sin embargo, la transformación nunca es sencilla. No se trata de un único momento triunfal, sino de una serie de silenciosas revoluciones del alma. El renacimiento de Trevor no consistió en convertirse en alguien nuevo, sino en recordar quién siempre había sido, más allá del miedo y las circunstancias. Su viaje revela que el propósito se centra menos en lo que se logra, y más en lo que se despierta en uno mismo y en los demás. No se necesita riqueza ni fama para vivir con propósito. Solo se necesita conciencia. La conciencia de que tu historia tiene peso, de que tu existencia conlleva responsabilidad, de que tus decisiones repercuten más allá de tu vida. Trevor lo comprendió intuitivamente. Cada vez que subía al escenario llevaba consigo no solo su propia risa, sino también la de quienes lo precedieron, los oprimidos, los silenciados, los olvidados. En su ascenso, hubo redención no solo para él, sino también para una historia que intentó borrarlo. Esto es lo que significa renacer con propósito, convertirse en la sanación del linaje, transformar el dolor generacional en posibilidad generacional. En nuestro mundo moderno, donde el significado a menudo se disuelve en el ruido de la velocidad y el espectáculo, la historia de Trevor se convierte en una brújula que apunta de vuelta a la sagrada simplicidad del ser. Nos recuerda que el propósito no se encuentra en el centro de atención, sino en las sombras, los momentos de duda, soledad y fracaso que forjan la profundidad del alma. Quienes se apresuran por la vida persiguiendo el éxito, a menudo se pierden los silenciosos renacimientos que ocurren en lo cotidiano. El momento en que perdonas a alguien a quien creías imposible perdonar, el día en que eliges la fe sobre el miedo, el instante en que vuelves a reír tras una desilusión amorosa. Estas son las pequeñas resurrecciones que conforman la arquitectura del propósito. La vida de Trevor simplemente las magnifica en una lección universal, que la transformación es una serie de despertares, no un único milagro. Es el proceso de toda una vida de morir a la ilusión y renacer a la verdad una y otra vez. Su historia también desafía el mito moderno de que el propósito es algo que debemos encontrar ahí fuera, esperando la oportunidad perfecta o un momento de gran claridad. Trevor enseña que el propósito no se descubre, se crea, se moldea con nuestra voluntad de servir, de decir la verdad, de ser auténticos ante el miedo. Su éxito nunca fue una huida de sus raíces, sino una expansión de ellas. Llevaba consigo la esencia de Soweto a cada estudio, a cada chiste, a cada escenario. El propósito entonces no es un destino, sino una dirección. No es lo que persigues, sino lo que expresas. Y cuando comprendes eso, tu vida deja de ser una búsqueda y se convierte en una declaración. La declaración de Trevor al mundo fue simple pero revolucionaria. Que la alegría no es ingenuidad, que la risa no es negación, que la supervivencia puede ser la forma más pura de arte. Renacer con propósito significa comprender que la transformación no consiste en borrar quién fuiste, sino en integrar cada versión de ti mismo en algo superior. El niño que huía de la policía,
el adolescente que vendía CDs piratas, el hombre que convertía historias en risas, todos ellos siguen viviendo en Trevor, armonizados en una sola conciencia que se mueve con gracia. Este es el arte de alcanzar la plenitud. Con demasiada frecuencia nos enseñan a ocultar nuestro yo anterior, los errores, el dolor, la inmadurez, pero la transformación nos invita a traerlos de vuelta a casa, a perdonarlos, a permitirles formar parte de nuestro proceso de transformación, porque la verdad es que no puedes evolucionar a partir de aquello que te niegas. La sabiduría de Trevor reside en su capacidad para mirar su pasado sin vergüenza, agradecerle lo que le enseñó y transformarlo en arte. Su vida se convierte en una meditación sobre la plenitud, la idea de que la iluminación no es perfección, sino integración. En un nivel espiritual más profundo, la transformación que ofrece Nacido para el Crimen nos recuerda que el sentido de la vida es el sistema inmunológico del alma. Sin él, el sufrimiento nos consume, pero con él, cada prueba se convierte en alimento para el crecimiento. La risa de Trevor no era solo una forma de sobrellevar la situación, era comunión. Cada risa era un acto de alineación, una vibración de gratitud por la absurda belleza de estar vivos. Esa risa transmitía fe, de esa que no requiere certeza, solo presencia. Vivir con propósito es vivir el presente, ver hasta los detalles más pequeños como parte de una coreografía divina. La forma en que la luz se filtra a través de un cristal roto, la forma en que la bondad de un desconocido interrumpe la desesperación, la forma en que la memoria y la esperanza pueden coexistir en un mismo aliento. Estos son los detalles sagrados de una vida vivida con plena conciencia. La transformación de Trevor nos invita a despertar a ellos, a ver la gracia no como algo que espera en el cielo, sino como algo que se mueve silenciosamente a través de cada día. En esta era de agotamiento y exceso de actividad, la transformación también debe implicar gentileza. Estamos tan condicionados a equiparar propósito con productividad que olvidamos que vivir plenamente es, en sí mismo, una forma de propósito. Reír, conectar, crear, descansar, no son distracciones que nos alejan del significado, son expresiones del mismo. La vida de Trevor encarna ese equilibrio. Su éxito no lo volvió distante, lo hizo más compasivo, más consciente de la humanidad compartida que subyace a todas las diferencias. Se convirtió en un puente, no buscando estar por encima de los demás, sino recordando la sensación de ser invisible. Y esa es la paradoja de la transformación. Cuanto más alto te eleves en tu propósito, más humilde te vuelves, porque la verdadera grandeza no grita, sirve, inspira, se reconoce en los demás. La historia de Trevor no termina con su conquista del mundo, sino con su conexión con él, recordándonos que nuestro propósito más elevado nunca es la autoglorificación, sino la iluminación compartida. Filosóficamente, renacer con un propósito es regresar a la vida con la maravilla de un niño y la sabiduría de un guerrero. Es reírse del absurdo de la existencia sin dejar de reconocer su misterio. Es saber que todo final esconde un comienzo, y que ningún comienzo es demasiado pequeño para cambiar el mundo. La vida de Trevor, vista desde esta perspectiva, no se trata de fama, sino de servicio. Su comedia se convirtió en medicina, su voz en un vehículo de empatía. A través del humor, transformó las heridas en sabiduría, demostrando que la transformación más poderosa es la que hace que los demás se sientan comprendidos. Ese es el propósito último de contar historias, no glorificar el yo, sino recordar a la humanidad su ritmo compartido. Y en ese ritmo, la risa se convierte en oración, la compasión en valentía y la verdad en liberación. Al cerrar las últimas páginas de su historia, no nos queda la imagen de un hombre que escapó de su pasado, sino la de uno que lo redimió. Trevor nació siendo un delito, pero se convirtió en creador. Nacido en la división, se convirtió en un unificador. Nacido en la limitación, se volvió ilimitado. Su transformación refleja la posibilidad que existe en cada uno de nosotros, el poder de convertir el sufrimiento en historia, el caos en claridad, la existencia en esencia. Nacido siendo un delito es, en definitiva, un testimonio de la capacidad del alma humana para resurgir de las cenizas de la injusticia y decir: construiré belleza de todos modos,
Y esa es la invitación que Trevor nos deja: construir belleza de todos modos, resurgir a pesar de todo, reír a pesar de todo, amar a pesar de todo. Porque el propósito no se encuentra en la ausencia de obstáculos, sino en la decisión de crear significado a través de ellos. ¿Qué significa entonces renacer con un propósito? Significa vivir cada día como si tu vida misma fuera un mensaje. Significa dejar de esperar las condiciones perfectas para empezar y comprender que tu propósito comenzó en el instante en que naciste. Significa dejar que tus cicatrices hablen en lugar de tus miedos, dejar que tu risa sane lo que las palabras no pueden, dejar que tu historia les recuerde a otros que la redención es real. Cuando Trevor nos dice que nació siendo un crimen, lo que realmente revela es que todo ser humano nace en la contradicción, en la lucha, en la imperfección, pero dentro de esa imperfección reside la divinidad. El acto divino no consiste en ser perfecto, sino en ser fiel, en seguir presente, en seguir creando, en seguir amando. Ese es el propósito en su forma más pura. Y así, al cerrarse el círculo, volvemos al principio: las cadenas invisibles, la risa entre las llamas, la arquitectura de la resiliencia, y ahora comprendemos su significado. Cada risa fue una lección, cada herida una puerta, cada caída una invitación a superarse. El viaje de Trevor Noah enseña que haber nacido con un crimen nunca fue la maldición, sino el catalizador. Porque a veces la vida debe quebrarte primero para revelar de qué estás hecho realmente. Y cuando te reconstruyes, no por miedo sino por fe, no por amargura sino por gracia, ya no solo estás vivo, sino despierto. Naces de nuevo, con un propósito. Y en ese renacimiento reside la verdad final del mensaje de Trevor: que nuestras historias, por muy fragmentadas que estén, son sagradas. Que nuestra risa, por muy herida que esté, es santa. Y que nuestro propósito, por muy humilde que sea, tiene el poder de iluminar el mundo.